Previo a su presentación, quiero leerles un poco de la biografía de nuestra directora. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Mariano Gálvez. Posee un máster en Ciencias Forenses por la Universidad de Valencia. Su carrera se ha centrado en el campo de la victimología y la atención a la víctima, habiendo completado 4 diplomas internacionales y entrenamiento como terapeuta para sobrevivientes de abuso sexual. Es reconocida por su rol pionero en Guatemala, ya que creó la propuesta del actual Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima del Delito, una iniciativa que promovió desde 1998 y que se concretó en 2016. Anteriormente, en 1995, formó y expandió la Oficina de Atención a la Víctima en el Ministerio Público y su modelo de atención fue replicado en Bolivia y Nicaragua. Con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria de victimología y criminología, ha impartido conferencias y capacitaciones a profesionales del derecho y la seguridad en múltiples países de América. Sus logros internacionales incluyen ser la única persona en Guatemala con la distinción de miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología en el Cuerpo Consultivo de las Naciones Unidas. Así que la dejo, un fuerte aplauso de nuevo, por favor. Quiero comentar un tema que tiene alguna relación con lo que la distinguida doctora Lima nos acaba de exponer. Hemos escuchado todo el tiempo que existe la cifra oculta o la cifra negra de la criminalidad, la cifra oculta de la victimización, pero hay también un aspecto que ha permanecido oculto durante muchísimos años y es el costo invisible de ser víctima. Quiero ponerles acá brevemente un estudio que acabamos de realizar en el instituto sobre un universo de 2.912 casos. Esto es la cantidad de informes con fines penales que se han acumulado durante los 5 años de existencia del instituto. A este universo se le aplicó una fórmula para poblaciones finitas, la cual pues tiene un margen de confianza de un 95% y un margen de error de 5%. Y la muestra representativa que obtuvimos fue de 382 casos. Vemos entonces, o vamos a ver, que quienes menos tienen son quienes más pierden. Y esto lo vamos a observar a través de datos concretos. De esta muestra representativa que acabo de mencionar, se encontró con que el 43% de las víctimas atendidas en el Instituto de la Víctima perciben ingresos inferiores al salario mínimo, que actualmente en Guatemala es de 3.973 quetzales con 5 centavos, lo que equivale a 509.36 dólares. Pareciera entonces como que el tener bajos ingresos va de la mano con ser víctima. Y aquí hay un tema importante también que mencionaba la doctora acerca de la denuncia. El dilema es, ¿denuncio o no denuncio? Hay cantidad de factores por los cuales la doctora mencionaba que las víctimas no denuncian. Sin embargo, este tema que les estamos presentando, pues no ha sido tomado en cuenta. Hay una situación acá con respecto al nivel de ingreso, el gasto promedio que las víctimas tienen cuando se someten a un proceso penal porque sí denunciaron, y el tiempo equivalente de trabajo de las víctimas en los gastos que ellas han ocurrido. Por ejemplo, tenemos que las personas que ganan 500 quetzales al mes gastan en medio 18.299.49 quetzales. ¿Qué implica esto para ellas? 5.2 meses de trabajo.
Personas que tienen niveles de ingresos entre 3.500 a 7.000 quetzales han tenido gastos promedios de un poco más de 14.000 quetzales, lo cual les ha implicado 2.6 meses de trabajo. Y así, a continuación ustedes pueden ver ahí la escala, llegamos a la última, en la cual hay personas que también hemos tenido casos de ese tipo de víctimas que han tenido ingresos entre 28.000 a 52.000 quetzales y han tenido que erogar 242.470 quetzales durante todo el proceso que han llevado a cabo dentro del instituto. Y eso les ha implicado 4.3 meses de trabajo. A esto les ha equivalido. Entonces, la decisión de denunciar implica un gasto que la víctima no tiene contemplado dentro de su presupuesto. Y también un compromiso financiero si la víctima decide continuar con el proceso, porque como todos sabemos, hay víctimas que a veces abandonan y ya no continúan, pero si deciden continuar, los gastos también van a seguir continuando para ellas, van a seguir en aumento. Acá tenemos gastos tangibles y también gastos intangibles. Los gastos tangibles en los que incurre la víctima son bastante elevados, especialmente los honorarios profesionales que la víctima costea fuera del instituto, porque todos sabemos que hay personas que acuden con profesionales fuera de nuestro instituto y esto pues implica que tienen que pagar esos honorarios, que la mayor parte de los gastos ha sido un poco más del 31% que les ha implicado a ellas pagar este tipo de honorarios. Ustedes pueden ver en la pantalla que los honorarios profesionales, el promedio de gastos que ha tenido ha sido más de 31.000 quetzales. En cuanto a daños patrimoniales, que también están en segundo lugar de gastos, han sido más de 26.000 quetzales. Tipo de gastos como son colegiaturas, servicios, inscripciones en colegios, compra de útiles, etcétera. Esto también les ha implicado un fuerte gasto que es mayor a 25.000 quetzales. En el tema de gastos médicos, pues esto implica medicamentos, tratamientos, laboratorios que las víctimas han tenido que costear. Y el gasto promedio pues ha sido aproximadamente 20.000 quetzales. Un gasto para el cual casi nadie está preparado son los gastos funerarios. Yo no sé cuántos de ustedes acá tengan ya pagado su funeral y ya tienen el lugar seguro a donde van a pasar el resto de su existencia, pero la mayor parte de las personas no están preparadas para eso. Entonces a la víctima le representa gastos funerarios un costo aproximado de 15.000 quetzales, un poquito más. Y en cuanto a pérdidas materiales, movilización y alimentación, pues también son gastos tangibles en los cuales las víctimas se ven obligadas a incurrir. Aparte de esto, hay costos que son muy elevados y que son bastante difíciles de medir y que son los costos intangibles de ser víctima. Por ejemplo, tenemos el tema de la esperanza de vida. Estos son los estudios que hacen las trabajadoras sociales que logran establecer lo que implica para las víctimas estos gastos intangibles. En cuanto a esperanza de vida, se refiere a los ingresos que las familias dejan de percibir por el fallecimiento de la víctima. Esto va a depender de la edad que la víctima tenía al momento de su fallecimiento y los ingresos que percibía, y todo eso pues se hace el cálculo para tener un dato aproximado y en promedio pues en la muestra que nosotros tenemos ha sido más de $500,000 de quetzales. En cuanto al lucro cesante, que todos sabemos que es los ingresos que la víctima deja de percibir, muchas veces porque tiene que acudir a una audiencia, o tiene que ir a un debate, o tiene que ir a diligencias. Esto le implica pedir permiso en el trabajo, ausentarse, o
si son trabajadores informales, pues les implica que ese día no van a percibir ingresos. Entonces, ese lucro cesante asciende a la cantidad de 67,000 quetzales y un poquito más. En cuanto al daño moral, que es todo lo referente al sufrimiento, la estigmatización, el etiquetamiento y el trauma, pues ha ascendido a una cantidad de 41,400 quetzales aproximadamente. Tenemos entonces, para resumir, que los costos intangibles son la mayor parte de los costos que afrontan las víctimas. Es más del 81% el impacto económico que ellas reciben. Y en cuanto a gastos tangibles, pues representan un 19%. Estos costos intangibles, pues ya les mencioné, entre ellos está el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la depresión. Todo eso, díganme ustedes, ¿cómo puede compensarse con dinero o con cosas materiales? Son costos que realmente pues, se tienen que calcular por el tema de la reparación digna y que las trabajadoras sociales pues, son las expertas en hacer los cálculos, porque se tiene que presentar a la hora del debate, ¿verdad?, para que el juez pueda conceder la reparación digna a la que la víctima tiene derecho. ¿Me regala un poco de agua? Ah, aquí está. Disculpen. Entonces, en el estudio que hacen las trabajadoras sociales, el cálculo que se hace es que por cada quetzal que la víctima gasta en daños tangibles como alimentación y transporte, que muchas veces se incurre en esto también, ¿verdad?, porque la víctima tiene que movilizarse de su hogar o de su trabajo al juzgado o a la fiscalía, y la alimentación, pues a veces le toca esperar mucho tiempo y llega el momento de comer y la víctima, pues de su bolsillo tiene que incurrir en este tipo de gastos. Entonces, por cada quetzal que se gasta en este tipo de daños tangibles, se hace el cálculo de 4.31 quetzales en concepto de daños intangibles como el sufrimiento y el dolor. O sea que es casi 4 veces más caro el daño intangible que los daños tangibles. Acá tenemos un fenómeno interesante que nos puede ser de utilidad. Miren, estos estudios son incipientes. Uno de los propósitos o de los objetivos que tenemos en esta administración es precisamente la realización de estudios de victimización, porque en Guatemala no existe este tipo de investigaciones. Todos estos años que mencionaba la doctora que he tenido en el ámbito de la victimología, pues he intentado realizar estudios de esa naturaleza, y cuando se concibió el Instituto de la Víctima, pues yo lo había concebido más amplio, porque en Guatemala no había ni dónde estudiar victimología. Entonces el instituto iba a ser el Instituto de Atención, Formación e Investigación Victimológica. Entonces necesitamos hacer estudios porque somos encargados de las políticas públicas en el tema en el tema victimológico. Somos el ente rector en Guatemala, ustedes lo saben. Encontramos entonces acá algo interesante, les decía, que las trabajadoras sociales aplican sus criterios, creo que son como 24 criterios, para establecer el riesgo en el que se encuentra una víctima, que puede ser bajo, medio o alto. Y vemos que el riesgo medio y el riesgo alto, pues las víctimas están como más dispersas en la ciudad, no se concentran en determinados puntos como sucede con la criminalidad. Porque, por ejemplo, si hablamos de la zona 18, bueno, no quiero ofender a nadie, pero la zona 18 o la zona 1, que el centro histórico, ¿verdad?, que se sabe que hay mucha criminalidad, y ya más o menos se tienen ubicadas las áreas rojas. Pero en cuanto a las víctimas, están como más dispersas, no se concentran en determinados puntos. Y esto es muy importante porque al momento de que queramos implementar estrategias de prevención o políticas de prevención, pues tenemos que tomar en consideración estas situaciones.
Entonces, con lo que se ha venido platicando, pues vemos que el acceso a la justicia también implica gastos para las víctimas y compromete sus finanzas. Un dato interesante también que se encontró es que hay una reincidencia o recidivancia victimal. El 43% de las víctimas ya habían sufrido violencia antes de decidirse a presentar una denuncia. O sea, casi la mitad de las víctimas ya habían sufrido de violencia. Otro dato importante también es que las personas con bajos recursos económicos presentaron 3 veces más incidencia victimal que el resto del grupo. Y esto con el agravante de que no solamente tuvieron mayor incidencia victimal, sino que tenían 5 veces menos recursos para enfrentar los gastos que les representa la victimización. Entonces, tenemos 2 tipos de víctimas: las que han tenido gastos significativos y las que tendrán o harán gastos significativos. Eso es relativo, ¿verdad? Porque para una persona de escasos recursos, un gasto significativo es distinto a alguien que tiene mayores recursos. Sin embargo, lo que se quiere establecer con esto es visibilizar que ninguna víctima va a poder evitar tener gastos en el proceso al cual se va a ver enfrentada. Como vemos, entonces, podemos llegar a la conclusión de que el delito es la industria más efectiva para transformar los traumas victimales en gastos. Al inicio les comentaba que el costo invisible de ser víctima, pues es un tema que ha estado durante años oculto, ¿verdad? Nunca se ha mencionado, se ha hablado de del costo de la violencia, hay estudios alrededor de este tema. Sin embargo, el costo de ser víctima, pues nunca se había mencionado, y en el instituto estamos comprometidos a que estos costos deben ser visibilizados, ¿verdad? Queremos que los costos sean visibles para que se tome conciencia también de lo que implica tener políticas que deben tomar también en cuenta los aspectos económicos y no únicamente pensar en abrir más juzgados, abrir más fiscalías, saturar todos los departamentos con sedes del sistema de justicia, sin tomar en cuenta también estas situaciones que la víctima tiene que afrontar. Y para eso estamos nosotros en el instituto. Este es uno de los compromisos que hemos asumido, es uno de los primeros estudios que hacemos. Vamos a continuar con esto, vamos a hacer estudios más profundos, más científicos, mientras vamos a ir creciendo, como decía la doctora, que tengamos el presupuesto necesario, pues vamos a tener la oportunidad de ir haciendo este tipo de análisis y estudios que van a ser de mucha utilidad para un mejor desempeño de la labor de nuestro instituto. Les agradezco mucho su atención. Gracias.